Shalom Ahim Agubin. En el capítulo, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, las Santas Escrituras nos hablan de la aparición de un varón, de un profeta en este caso, un hombre de características diferentes, características muy especiales. Es en sí un personaje un tanto hasta misterioso. En el judaísmo, la persona de Eliyahu Hanabí está envuelta en un gran misticismo. Y es así como algunos opinan que en realidad hay todo un misterio, como decíamos, en torno a la persona de Eliyahu Hanabí. Algunos dicen que en realidad él era de Galaad, que venía de una familia descendiente de levita, pero en las Santas Escrituras, la verdad que no nos hablan al respecto, no nos dicen su genealogía, no nos dicen quiénes han sido sus padres, ni cosa por el estilo, sino que entra en forma repentina en la historia de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Algunos opinan que este es el profeta más grande para la época más corrupta del pueblo. Un hombre con un vivo celo por la santificación del nombre del Eterno. Un agente purificador de parte del Creador, llamado el profeta de fuego. Este es un varón que no teme enfrentarse al rey y decirle su gran pecado, que parece que viene de otra dimensión por la forma, el carácter que este varón tiene. Pero sin embargo, Jacob nos dice en su carta, en el capítulo 5, en el verso 17, que Eliyahu Hanabí era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vale decir que no es un superhombre. Vale decir que no es un ser que tenga esas características de estos superhéroes que vienen de otras galaxias, sino que un hombre tan igual a nosotros, sujeto, como dice, a pasiones. Y esto siempre a mí, de verdad, me llama la atención y bendice mi vida. El hecho de que nuestra Sagrada Torá haya establecido lo bueno y lo malo de los hombres, de los siervos del Eterno. Hombres que sirvieron al Creador de una manera de verdad extraordinaria, pero que algunos de ellos también tuvieron también su momento de tristeza en su vida, y la Torá los documenta para dejarnos justamente esta enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Que eran hombres comunes y corrientes, hombres al igual que nosotros, pero que ellos tomaron la actitud de ser un instrumento en las manos del Creador y dejaron una huella en la historia tanto del pueblo como también de la humanidad. Y es así entonces como en este caso las Escrituras nos hablan de este gran profeta, el profeta de fuego, el hombre que trae un mensaje al pueblo que está en una decadencia tremenda. El pueblo está en una gran apostasía, sus gobernantes, hombres que han perdido todo el temor del cielo, y el rey de este momento ha hecho una alianza con una mujer extranjera que adora a los demonios, que levanta culto a los ángeles caídos y que ha puesto su carácter, su fuerza, su influencia por sobre la autoridad del rey, siendo ella en sí la que gobierna y no el rey, trayendo como resultado una decadencia moral sobre toda esta nación. Y en medio de toda esta decadencia
el Eterno envía a su profeta para hacer regresar al pueblo a su Elohim, a su Dios, a su Creador. No teme desafiar las fuerzas del mal y de enrostrar al rey, como decíamos, el pecado que él está cometiendo y cómo es que esto ha llevado al pueblo también a la decadencia. No le tembló la mano cuando tuvo que ejecutar la palabra del Eterno y fue premiado de parte del Creador con el galardón de ser transportado de este mundo sin gustar la muerte. Estas son las características de este hombre, de este varón, de este profeta, Eliyahu Hanabí, el profeta de fuego, que nos ha dejado una enseñanza en un momento difícil de la historia de la nación. En un momento en que el pueblo, como decíamos, está en una decadencia en todo el sentido de la palabra, quedando como un referente profético para los tiempos finales. Y es así entonces como es que el Santo Bendito nos habla al respecto de lo que va a acontecer para los días del término de todas las cosas. En Malaquías 4, en el verso 5 y 6, nos dice nuestra Sagrada Escritura: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si nos fijamos, aquel que va a venir a futuro, el Elías que el Santo Bendito va a enviar, traerá en sí este ministerio, esta labor, tendrá este propósito de parte del Creador, hacer volver el corazón de los padres primeramente hacia los hijos. Y esto nos da entonces una señal justamente de los tiempos en que vamos a ver estos eventos. Y es que en este momento, en el tiempo en que tú y yo estamos en el escenario de este mundo, estamos viendo cómo el amor de los padres hacia los hijos en realidad deja mucho que desear. Vemos cómo los padres tienen otros intereses hoy día en vez de la familia como corresponde. Hombres que son amadores de sí mismos, que dejan de lado sus obligaciones y todo lo que le corresponde por el vivir el momento en que estamos viviendo, sumido en una decadencia en todo el sentido de la palabra, una decadencia moral en todo el sentido, como decíamos, que ya vamos a comentar al respecto. Y es así entonces como este personaje que viene ahora preparando el camino de nuestro Adón, traerá en sí entonces también este ministerio. Y en Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 16, la Torá, nuestro pacto renovado, nos dice al respecto en relación a este profeta que ha levantado el Eterno, que tiene estas características. Y en el verso 16 nos dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y sobre este personaje que se está hablando, este es Johanán, este es Juan el Inversor, en que las Escrituras nos dicen que él vendrá en el espíritu y en el poder de Eliyahu. Tendrá entonces ciertas características con el profeta Eliyahu. Y vemos entonces también cómo ahí en Marcos 1, en el verso 6, nos dice que Juan vestía
túnica de piel de camello y tenía un cinto de cuero, de la misma forma que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 1, en el verso 8, cómo vestía Eliyahu. Estamos viendo entonces, hermanos amados, que Juan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, viene con este ministerio, el que ya cumplió Eliyahu. Quiero dejar claro antes de todo esto, de que de ninguna manera las Escrituras nos están enseñando, como algunos piensan, la reencarnación. Aquí no hay tal cosa de ninguna manera. La Torá es clara al respecto, sino que dice que este personaje, Juan, él viene con estas características, pero el mismo Eterno, a través de su ángel, le dice a su padre, al Cohen Zacarías, que su nombre es Juan, no Elías, no Eliyahu, es Juan. De manera entonces que vemos en la persona de Juan, como decíamos, una semejanza con la persona de Eliyahu. Yohanan también viene como un agente purificador. Él viene llamando al pueblo al arrepentimiento, a hacer teshuvah. Viene llamando al pueblo a regresar al santo, bendito sea. Trae también un mensaje hacia los gobernadores de este tiempo. Su ministerio es prácticamente el mismo. Tiene que enfrentar al pueblo y a sus gobernantes, y tiene que enfrentar a un gobernante ajeno al pueblo y un sacerdocio bajo una corrupción tremenda. Su mensaje es el arrepentimiento. Arrepentimiento a un pueblo que no cree que tiene pecado. Un llamado, como decíamos, a la purificación mediante el agua. Un llamado de atención al gobernante de una moral muy baja. Su propósito, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, con un espíritu de valentía cuyo galardón de parte del mundo fue su muerte. El hecho de que tuvo que pagar siendo decapitado con su vida, por el consejo también aquí de una mujer. Y veíamos en el caso de Eliyahu, en que el rey de turno, Ahab, él había hecho, como decíamos, alianza con una mujer extranjera, Jezabel, que esta mujer adoraba a los demonios y era una mujer de una moral tremendamente baja, de una persona corrupta, de un nivel tremendamente elevado. Y es así también como en esta oportunidad vemos detrás del gobernante a otra mujer, también con un carácter fuerte, también haciendo valer el hecho de que tenía la capacidad y tenía, según ella, mucho más fuerza que el gobernante para poder gobernar en su lugar, Herodías. Y es así entonces como estas mujeres, en este tipo de gobierno, en este sistema de gobierno, representan en sí el sistema babilónico, de esta gran ramera mezclada en los asuntos, en los negocios de el Elohim de Israel, mezclando la cultura santa con el paganismo y la idolatría, que esto por supuesto trae como resultado maldición, corrupción y cuanta otra cosa sobre la nación. Es así como en este tiempo la historia también se repite. La impiedad, la idolatría, la baja moral desenfrenada del reino de Ahab aún vive, aún está presente y se manifiesta en las corrupciones y en las profanaciones de la ley del Eterno en nuestros tiempos. La mundanalidad de una Jezabel no solo está en el día de hoy, en el día a día, sino que ha entrado también en los hogares y se ha acomodado en la vida pública de los pueblos, en la vida política de los pueblos.
Y vemos entonces cómo el espíritu de esta mujer, Jezabel, tanto como Herodías, se manifiesta hoy en nuestros tiempos. Y está afectando directamente al pueblo del Eterno. Y es así como pueblo del Eterno estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno, tenemos un sistema en que el gobierno es quien hoy en día educa a nuestros hijos. El gobierno es quien nos dice lo que debemos comer, lo que debemos hacer, lo que debemos vestir, todo lo que debemos comprar. Él es quien quiere manejar nuestras vidas. Y la verdad es que falta el carácter de parte del pueblo para decir no a todas aquellas cosas que van en contra de la Torá, de la ley divina, en contra de todas aquellas cosas que traen problemas a nuestras vidas. Y es así como necesitamos entonces que el Santo bendito levante en este tiempo hombres con esta unción que puedan llamar la atención primeramente al pueblo. Hombres, varones del Eterno, que no teman el hecho de ganar la antipatía del mundo. Hombres que no le teman al sistema de gobierno corrupto que hay hoy día entre las naciones. En que todo esto, como decíamos, nos trae el gran problema que nos aleja de nuestro Creador. Es así como necesitamos entonces hombres con este espíritu, instrumentos del Eterno, que puedan llamar la atención al pueblo. Hombres con ese tipo de carácter, hombres con este ministerio, siendo un agente también purificador para el pueblo. Es urgente que oremos al Creador para que nos levante en este tiempo. Porque, hermanos amados, nosotros creemos que estamos en los tiempos finales. Nosotros no creemos que faltan más de 200 y algo más de años para que venga el Mesías. Para nosotros de ninguna manera esto es así. Pero hay una señal la cual estamos expectantes que debe ocurrir antes de la venida de nuestro Adón. Y es que tiene que manifestarse la gran apostasía, antes que se manifieste incluso el hombre de pecado. Pero estamos a las puertas que todo esto ocurra. Por eso es necesario que en este tiempo, por eso es necesario que en los días en que tú y yo estamos viviendo, trabajando, esforzándonos por llevar adelante la obra del Eterno, el Santo bendito nos dé su espíritu de valentía para poder levantar la voz en este tiempo y poder dar la señal de alerta a nuestros hermanos. Tenemos incluso siervos del Eterno que están caminando entre estas dos aguas, hombres que corren tras los gobernantes de esta tierra, que no está mal que así sea, siempre y cuando sirvamos nosotros como consejeros de parte del Eterno, los que gobiernan las naciones, pero no para hacernos reconciliar con ellos, para sentir afecto con ellos, para decir sí a todo lo que hace ellos, sin llamar la atención de que hay cosas que están en contra de la ley del Santo bendito. Y es así, por supuesto, como de parte del Eterno, ellos ya tienen su retribución. Hombres que hoy están enseñando al pueblo a que da lo mismo el gobierno que venga, que da lo mismo el gobierno que nos gobierne, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Es verdad, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo para influenciar al mundo, para hacer ver al mundo de que cuando no se camina por la ley del Eterno, solamente nos esperan problemas, maldiciones, y la corrupción aumenta. Y cuando eso ocurre, una nación, una región, una familia está bajo maldición. Que el Santo bendito tenga misericordia
escuche nuestras oraciones y que levante en nuestros días a estos instrumentos, a estos siervos que vayan en el poder y el espíritu de Eliyahu Hanabí. Shalom.